Bendiciones en esta hora. Le damos gloria a Dios por este tiempo que Dios nos permite conectarnos una vez más con el propósito de seguir estudiando y escudriñando la palabra del Eterno. Esta hora seguimos con la clase número 8 o la parte número 8 de crisis de identidad. Así que sin más, vamos a seguir donde dejamos la última vez en la clase número 7. Así que voy a compartir la diapositiva y comenzamos el estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y por su gracia y su misericordia que nos permite estar conectados en esta hora. Bendito sea el Señor. Así que, sin más, vamos a entrar al estudio de esta noche. Y dice así, Mateo 5, capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 17. Y dice así, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la instrucción de la palabra hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y que en este versículo vemos que Yeshua nos está dando la instrucción y quitándonos ese mito que a veces pensamos que Yeshua vino a quitar lo que había sido hablado en lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento o el Tanakh o la Torá o la instrucción. Pero Yeshua aquí en Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante claramente nos dice que Él no vino a abolir nada, sino que vino a enseñarnos y a darle el cumplimiento. Y es más, dice que ni una tilde, ni una jota. En el original dice que ni un trazo de lo que fue escrito, ni un trazo, no está hablando de una letra en sí, está hablando de un trazo, ni un trazo dejará de cumplirse, porque es palabra del Eterno. Y la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 2, verso 12. Vamos a ver qué dice el libro de Miqueas, capítulo 2, verso 12. Puede ir allá. Usted tiene la palabra, está apuntando. Capítulo de Miqueas 2, 12 dice, de cierto te juntaré todo Jacob. Y cuando dice todo Jacob, estamos hablando de las 12 tribus de Israel. No estamos hablando nada más solo del pueblo judío, lo que conocemos hoy como el pueblo judío, los que habitan allá en Israel, sino que estamos hablando de todo el conjunto de Jacob, todas las 12 tribus. Y dice, de cierto te juntaré todo Jacob y recogeré ciertamente el resto de Israel. ¿De dónde lo recogerá? De los confines de la tierra, de los confines de la tierra, las naciones más lejos. Ciertamente el resto de Israel lo reuniré como las ovejas de Bosra, como un rebaño en medio de su aprisco, y harán el estruendo de una multitud. Tremendo lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Ezequiel, libro de ese profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Por tanto, di así ha dicho el Eterno, el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por toda la tierra, con todo les seré por un pequeño santuario en las tierras donde llegue. Es que tremendo.
aunque a veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias desobediencias, dice el Padre, que así con todo les seré por un pequeño santuario en la tierra donde llegue, porque nosotros somos Israel. Y cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos teshuvah y volvemos al corazón del Padre, Él habita en medio de nosotros. Él habita en medio de nosotros, porque Él vino a ser morada con nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos ahí mismo al libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 12. Y dice así, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Hay una palabra de Dios que dice, se podrá olvidar la mujer de lo que dio a luz, mas el Eterno no se olvidará de nosotros. Y qué tremenda esta promesa de Dios. Saber que el pueblo de Israel, las 12 tribus, 10 de ellas fueron esparcidas por todas las naciones. Muchas naciones, puede ser la suya, puede ser la mía, donde nacimos. Y somos parte de ese pueblo esparcido, de la casa del norte que fue esparcida. Y dice que se iba a mezclar con los gentiles. Bendito sea el Señor. Y dice el Padre que de ahí nos iba a recoger. Mateo capítulo 10 verso 6. Mateo capítulo 10 verso 6. Y dice así la palabra de Dios. Hablando Yeshua, dándole una instrucción a los discípulos cuando fue enviado. Y vamos a leerlo, vamos al verso 5 para que entendamos un poco el contexto. Y dice el libro de Mateo capítulo 10 verso 5. A estos 12, ¿a cuáles 12? A los 12 discípulos, envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, mire lo que Yeshua comisiona a los 12 discípulos y le da unas instrucciones para que vayan y prediquen la palabra. Y le dice, por el camino de los gentiles no vayan. Mire esa instrucción. Nosotros decimos que Cristo vino a salvar al mundo y en verdad sí. Pero primeramente la misión de Yeshua fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están diseminadas por todo el mundo. Entonces dice, por el camino de los gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted puede leer Isaías 53, verso 6. Y vamos allá rápidamente para que nos demos cuenta y el contexto de la misión de Yeshua en esta tierra. Isaías capítulo 53, verso 6. Isaías 53, verso 6. Y dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jeremías 50, versículo 6, verso 17, usted lo puede leer y puede leer Ezequiel capítulo 34, versículo 5 al 6, y nos daremos cuenta de la misión que Yeshua vino a hacer a este mundo. La palabra de Dios nos habla de que hay 12 tribus. Las 12 tribus comprenden el pueblo de Israel. Y cuando digo el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, es la iglesia, lo que hoy conocemos como la iglesia. Y ese pueblo de Israel viene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son el tronco, pero las ramas son las 12 tribus de Israel. Y no estamos hablando
de un ADN por en sí. No estamos hablando que hoy es el tiempo de nosotros ir a buscar a cuál casa pertenecemos, si tenemos orígenes sefardí o askenazi, o si somos descendientes de judíos. Estamos hablando de que todos los que hemos reconocido a Yeshua como nuestro Salvador, todos los que hemos conocido la verdad de Dios en nuestra alma, venimos a ser pueblo de Dios. Venimos a ser el pueblo de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Vamos ahí a Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11, verso 16. Y dice así: Olivo verde, hermoso es su fruto, y en su aspecto llamó Jehová tu nombre. Pero el son del recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y se quemaron sus ramas. Verso 17. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, y la casa de Judá, el reino del sur, las 2 tribus restantes, han cometido provocándome a ira al quemar incienso a Baal. El pueblo de Israel es el olivo, pero dice que caímos en fallas, en adulterio espiritual delante del Señor. Y Dios dispersa a su pueblo, pero ya lo hemos leído en las clases anteriores, cómo Él viene y restaura su pueblo. Y hoy, si usted lee Romanos capítulo 11, damos cuenta que somos el olivo silvestre. Somos injertados en ese olivo, bendito sea el Señor, por la gracia del Señor. Entonces, hoy en día, en el día de hoy, lo que hoy conocemos como el pueblo judío, lo que hoy conocemos como los judíos, el país de Israel allá en el Mediano Oriente, es la casa de Judá. Y hay unas características que tienen esta casa de Judá. Y las vamos a leer en esta noche para que usted vea que si en verdad ellos son la casa de Judá y cuáles son las características de la casa de Israel, el pueblo del norte que fue dispersado en todas las naciones de la tierra. Primera característica de la casa de Judá: tienen la Torá de Elohim. Hasta el día de hoy, lo que hoy conocemos como el pueblo judío, mantienen sus tradiciones. Usted conoce a un judío por la manera que se viste. Ellos mantienen sus tradiciones, ellos mantienen su identidad, mantienen sus costumbres, eh, se casan entre ellos, se ayudan entre ellos y mantienen la Torá de Elohim, mantienen la instrucción de Dios, son fieles a su palabra. La característica, bendito sea el Señor, segunda, y allí en la pantalla usted puede ver los versículos bíblicos que usted los puede corroborar. Negarían al Mesías. Y vamos a ir rápidamente. No vamos a ir a todos porque no daría el tiempo, pero vamos a Juan capítulo 11, perdón, Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que Yeshua hizo tantas señales delante del pueblo de Judá, porque él nació de la casa de Judá, él nació en Jerusalén, y allí estaba la casa de Judá, porque había regresado después de los 70 años del exilio y estaban de nuevo en su territorio. Y Yeshua vino a ellos. Por eso la palabra dice, a los suyos vino, a lo suyo vino, perdón, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice los suyos? Porque Yeshua nació de la casa de Judá. Por eso se le conoce a él como el león de la tribu de Judá. Dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo que vino a hacer? Él vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y los suyos, los de la casa de Judá, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a usted y a mí, nos dio el derecho, nos dio la potestad de ser llamados y a ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 12, verso 37. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Dónde está eso? Isaías 53. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Porque el pueblo de Israel, los judíos, perdón, la casa de Judá, no lo reconoció en ese momento porque era el plan de Dios. Bendito sea el Señor. Romanos 11, verso 8. Vamos allá. Romanos capítulo 11, verso 8. Romanos capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y dice allá en Romanos capítulo 11, versos 25 y 26. Vamos allá en este mismo capítulo, Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Bendito sea el Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. El mismo endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire qué tremendo. Porque hasta el día de hoy los judíos no han reconocido a Yeshua, porque todavía hay gentiles que no han entrado y no se ha cumplido la plenitud de los gentiles. Verso 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bendito sea el Señor. Hay un tiempo para todo. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, hay un tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo para entrar al camino del Señor. Y hay un tiempo en que el pueblo judío, la casa de Judá, entrará al conocimiento entero de del Señor. Por eso dice la palabra: buscad a Dios ahora que pueda ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y conviértase a Dios, el que será amplio en perdonarle de una manera especial. Que la otra característica de la casa de Judá es que no perdieron su identidad, porque volvieron después de la cautividad. Después de los años de 70 años de estar en cautividad, volvieron a su lugar y mantuvieron su identidad. Daniel capítulo 9 verso 7 dice que son conocidos como los que están cerca. ¿Por qué? Porque mantuvieron su identidad, han mantenido la Torah de Elohim. Pero vamos ahora a ver las características de la casa del norte. Son las características de la casa de Israel, lo que conocemos como las tribus del norte. Primera característica: fueron dispersas entre las naciones después de la cautividad.
y viven entre los gentiles. Oseas capítulo 8, verso 8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Otra característica es se les ha olvidado el nombre de su Dios. Jeremías 23, verso 27. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros tenemos crisis de identidad, no tenemos no sabemos lo que cargamos. Y cuando no sabemos lo que cargamos, podemos ser fácil presa de la desinformación. Capítulo 49 de Génesis. Capítulo 49 de Génesis, verso 22. Dice, son gente con riqueza. Esta es la otra característica de aquellos que fueron dispersos entre las naciones. Génesis capítulo 49, verso 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Qué tremendo. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Su vástago se extiende sobre el muro. E Oseas, capítulo 8. Oseas, capítulo 8, verso 10. La otra característica es que no conocen la Torá de su Dios, y no la cumplen. Y dice así el verso 10, aunque las alquilé entre las naciones, ahora los reuniré y serán afligidos por un poco de tiempo bajo la carga del rey y de los príncipes. Es un pueblo que no conoce la instrucción de Dios. Y hoy, a lo que hoy nos conocemos como cristianos, como el pueblo de Dios, usted le dice algo de Torah, algo de la instrucción de Dios, y rápidamente pensamos que la Torah es legalismo, que la Torah es atadura, que la Torah es viejo pacto. Pero la verdad es que la Torah es instrucción. La palabra Torah viene de una raíz que tiene que ver con la instrucción. Por eso la palabra ley está como un poco mal usada, porque es instrucción de Dios. Si nosotros vemos la instrucción de Dios no como una ley, sino como algo que el Señor nos ha dado para nosotros vivir en esta vida y vivir bien, veremos su mano obrar de una manera sobrenatural en nuestra vida. Así que las características de la casa de Israel también es que son llamados no mi pueblo, y la mayoría vendrán del oeste. ¿Dónde están las tribus en el Nuevo Testamento? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Escribe el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo a los dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. No le está escribiendo a aquellos que están en Jerusalén. No le está escribiendo a aquellos que están en la tierra de Israel, sino le está escribiendo a aquellos que están en Asia, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia. Y dice el verso 2, elegidos según el previo conocimiento del Padre en la santificación de su Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué bendición. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 1. Y dice Santiago,
siervo del Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién le está escribiendo Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están en la dispersión. Y hoy decimos, que hoy Santiago es para la iglesia, sí, pero es que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es las 12 tribus de Israel. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay promesas de Dios para ti y para mi vida. Yahweh tiene un plan y en ese plan estás tú y estoy yo. Bendito sea el Señor. Yeshua vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, lo que se había extraviado a la casa de Israel, a las 12 tribus que habían sido dispersas por el mundo, pero aquellas también que se quedaron en la casa de Judá, pero también a los gentiles que se adhieran al pacto. Por eso a veces, cuando no conocemos nuestra identidad y comenzamos un poco a indagar en las promesas de Dios y en lo que Dios ha escrito para nosotros, a veces podemos perder la identidad y creemos que Dios nos mandó a cambiarnos el nombre. Creemos que Dios nos mandó a, a cambiar ciertas costumbres y aunque algunas sí, pero nosotros no tenemos que buscar en nuestra línea sanguínea si venimos de una tribu directamente o no. Porque si viniste y fuiste disperso por tus antepasados en el oeste, en las diferentes naciones, eres parte del pueblo de Israel. Pero si así no fuese, también llamó a los gentiles, los paganos, para que se adhirieran al pacto. Y una vez adheridos al pacto, injertados en el olivo silvestre, y vendríamos a ser el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y puedes buscar Juan capítulo 7, verso 33 al 35 y Éxodo capítulo 12 al 49. Así que en esta hora lo vamos a dejar acá para seguir la próxima vez que nos encontremos quitando y hablando acerca de la crisis de identidad que hoy podemos ser libre tú y podemos ser libre yo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora. Y